Hola, hola, hola. Hoy estamos con Alexis Barceló, Alexis de Aval Consulting. Alexis, ¿qué le dirías a alguien que quiera empezar en el sector del alquiler de corto plazo, de alquiler turístico? Hola, muy buenas, Juanjo. Yo al final lo que le diría es que, bueno, estamos en un sector que a pesar de lo que la gente pueda llegar a pensar, es un sector al que no le afecta tanto lo que son los ciclos económicos. Sabemos que, bueno, hay momentos de crisis y que cualquier sector puede verse pues muy afectado, ¿no? por sucesos extremos que puedan llegar a haber. Hemos visto durante estos años el volcán de La Palma, la pandemia, Filomena en Madrid, puede haber hasta Hemos visto incluso, de todo. hay de todo, ¿no? Hay ataques terroristas, hay un montón de cosas. Bueno, pensamos que somos un sector vulnerable, pero comparto contigo unos cuantos datos. O sea, nosotros en el 2010 en España, del 2010 al 2013, y tú viniendo del sector inmobiliario sabrás de lo que te hablo, pasamos por un momento de crisis crediticia brutal, cuando estalló lo que es la burbuja inmobiliaria. Ahí, a nivel económico, lo que veíamos era que estábamos en descenso, y sin embargo, a partir de 2010 en adelante, hasta 2019, hemos ido creciendo a doble dígito porcentual en cuanto a visitantes, en cuanto a turistas extranjeros que venían, ¿no? Es decir, que cuando el PIB mundial estaba en descenso y a nivel económico el Producto Interior Bruto descendía, el PIB turístico aumentaba, ¿no? Y que parece que no, pero empezamos en 2010 con 50 millones de turistas y en 2019 ya llevábamos 84 millones de turistas, ¿no? Y hemos ido Que creciendo. parece mentira, pero es así. Ha sido un crecimiento exponencial, ¿no? Y yo diría que la parte, digamos, de cómo afecta cualquier suceso, sobre todo en los que estamos hoy en día, ¿no? Con la guerra, con la pandemia, con todos estos sucesos extremos que pensamos que pueden llegar a afectar mucho, no han afectado tanto porque viajar es una necesidad para la gente, ¿no? Y al final la gente está sintiendo que necesitan socializar, que necesitan salir, que necesitan un poco vivir esta experiencia de poder viajar. También le diría a cualquier persona que quiera empezar en nuestro sector es que nos hace falta emprendedores valientes, emprendedores que se la juegan, emprendedores que quieran un poco cuestionar cualquier negocio tradicional. O sea, el alojamiento turístico viene un poquito de más atrás del sector hotelero y todo el alojamiento hotelero que ya teníamos en nuestro país. Y el alojamiento turístico le ha dado una vuelta de rosca a lo que es este sector tan tradicional hotelero, ¿no? Porque hay mucha gente detrás que ha querido un poco cuestionar lo que es todo este sector y todo este negocio tan tradicional que data de tantos años, ¿no? Y que necesitamos gente valiente, que necesitamos gente que al final venga con nuevas ideas, con nuevas formas de hacer las cosas, porque a lo mejor en un sector hotelero pues no teníamos monitores de sonido dentro de lo que son las habitaciones, o no Por ejemplo. teníamos plataformas para hacer un check-in online, o no teníamos aperturas de puertas automáticas, o no teníamos muchas tools que hoy en día sí que tenemos y que necesitamos seguir implementando para mejorar lo que es el sector del alojamiento turístico, tanto en viviendas como en hoteles, como al final todos los que alojamos a huéspedes. Todo esto al final se tiene que hacer con mucha pasión, con lo cual necesitamos emprendedores, pero con mucha pasión detrás, gente que viva este sector. En general es mejor vivir cualquier trabajo y cualquier responsabilidad que tenemos en el día a día con pasión, porque si no, al final, pues acabamos detestando lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Pero en este sector, sobre todo, lo que necesitamos es como mucha empatía hacia la gente que recibimos. Hoy en día, ahora con el conflicto armado que está habiendo en Ucrania, lo que estamos viendo es que hay mucha gente y hay muchos datos que lo avalan, porque vemos España como un destino refugio y hay muchísima gente del este que está viniendo para acá, tanto de Ucrania, pero también de Rusia, de Polonia, de República Checa, ¿no? Y de todos estos países vienen para acá y si tú les recibes solo lo que es entregando las llaves, limpiando la vivienda a la salida y sin ningún tipo de empatía, pues al final el objetivo de hospitalidad que tenemos que es el tipo de servicio y el tipo sí, de servicio que tenemos que brindar a lo que son nuestros huéspedes, si no lo brindamos para que se puedan sentir como en casa, pues evidentemente no estamos cumpliendo
con una de las primeras premisas que necesita cualquier alojamiento turístico de éxito, ¿no? Con lo cual, yo lo que le diría es que lo viva con pasión, que sea emprendedor, porque necesitamos muchos emprendedores dentro del alojamiento turístico, y que no tenga miedo porque no es un sector tan cíclico como puede ser cualquier otro sector dentro de nuestra economía. Me gusta ese análisis que haces, porque muchas veces vemos análisis muy pegados al día a día. Yo lo entiendo, está bien hacer el análisis de esta semana, de la que viene y tal y cual, pero cuando, con la perspectiva que tú me comentas, vamos un poco más a las causas estructurales que hay detrás, ¿no? Es cuando se ve esa tendencia que a largo plazo que nos permite decir que no, que estos vaivenes puntuales son eso, puntuales, ¿no? Y que hay detrás unas razones estructurales que hacen que este modelo tenga sentido y que nos permiten incluso mirar el futuro independientemente de estos vaivenes puntuales, ¿no? Con un cierto optimismo de base. Iba a decir eso, sí, iba a recalcar con mucho optimismo. O sea, yo creo que hay gente que hoy en día puede pensar que no se puede ver con optimismo el futuro por un poco todos estos sucesos extremos a los que estamos sometidos en el día a día, y no sabemos si mañana nos van a invadir extraterrestres, que sería lo último ya que faltaría, Que nos falta eso. porque con todo lo que estamos viviendo ya llega un momento que uno ya no sabe qué inventarse. Pero yo creo que estamos en un entorno que, cuando analizamos lo que son los datos, y al final estamos en un negocio que vende mucho futuro, vende posición futura, es como la bolsa, ¿no? Que vende muchas posiciones futuras, y lo analizamos con datos, vemos que estamos en un entorno que a pesar de lo que mucha gente pueda llegar a pensar, si nos basamos en datos históricos, estamos en un entorno que ha sido bastante estable tradicionalmente año tras año. Ha sido muy estable. Y la economía no ha sido tan estable. O sea, ha habido sucesos extremos. El otro día hablaba con un cliente de Madrid y me decía, Alexis, es que estamos en un sector que me encanta, porque lo que veo es que viene gente con muchas ganas de viajar, muchas ganas de conocer, que viene con este buen rollo, ¿no? Al llegar y visitar mi destino. Y yo, sin embargo, vengo del sector del retail, y el sector del retail, los márgenes se han reducido muchísimo por grandes plataformas como Amazon y demás, que han empezado a distribuir, y que han hecho que en el día a día lo único que esté es relacionado no con gente que viene de buen rollo, sino con gente que viene de muy mal rollo, ¿no? A intentar reducir lo que son los márgenes y producir en masa con economías de escala, y hacer que los márgenes del retail cada vez sean mucho más reducidos, ¿no? Y sea muy complicado poder sobrevivir. Claro, un sector así, un ciclo económico le afecta una barbaridad. Pero a un sector como el nuestro, los ciclos económicos, con la gente que siente la necesidad de viajar como realmente una necesidad, y no como muchas veces nos meten en el saco del ocio, ¿no? Esto es el sector ocio. El viaje es ocio. Ocio puede llegar a ser divertirse en cualquier cosa, ¿no? Pero viajar ya parece mucho más, no diría como el sector de la alimentación, que a lo mejor es una necesidad básica, pero sí que empieza a ser una necesidad en el día a día de las personas, ¿no? Las motivaciones para viajar vemos que cada vez son más complejas, ¿no? Se nos empiezan a mezclar. Pues oye, a lo mejor si vas a visitar a la familia porque hace mucho tiempo que no la ves, eso es ocio o es una necesidad personal, emocional de conectar con esas personas con las que emocionalmente estás cerca. Si resulta que tienes una vinculación con una ciudad con la que no has visitado hace tiempo porque no sé qué, ¿eso es puramente ocio o es realmente una necesidad de conectar, ¿no? Al fin y al cabo, como tú decías, este sector, a diferencia de otros que trabajan puramente con cosas, aquí estamos condenados a trabajar con personas, ¿no? Es decir, condenados, o es nuestra bendición, quizá, ¿no? Lo que nos ancla a estar en contacto con esas personas que viajan, ¿no? Metemos personas dentro de casas o personas dentro de hoteles, y eso es lo que, quizá una de las cosas que hace este sector más interesante, ¿no? Que te obliga a estar conectado con seres humanos que hacen cosas, ¿no? Y crear esa experiencia, ¿no? Quizás sea una de las cosas más interesantes de este sector. Oye, Alexis, ¿y cómo has llegado tú a este sector tan interesante? ¿Cuál es tu historia que te ha colocado hoy en Aval Consulting, contándonos hoy estas cosas tan interesantes del sector del alquiler turístico? Bueno, yo estudié hotelería, me formé en turismo y un poco en hotel management, y salí de la universidad primero con la intención de vivir en una gran capital como Londres, que bueno, que como las grandes capitales son, ¿no? Bueno, Londres, París, Nueva York, el hecho de primero encontrar piso y encontrar alojamiento para vivir en una gran capital era toda una hazaña, ¿no? Y era todo un reto, ¿no? Porque el hecho de
encontrar un piso al final en estas grandes capitales pasas obligatoriamente por compartir el piso con desconocidos, ¿no? Y por estar compartiendo esa experiencia en el exterior, esa experiencia en otro país con algunas personas que no conoces, ¿no? Y al final me he dado cuenta que era algo muy común a grandes capitales, como decía, Londres, Nueva York, París, donde la gente estaba muy habituada a compartir piso, pero veía que en España era algo inusual, era algo que no veíamos tanto. No estoy hablando de hace muchos años atrás, pero bueno, de algunos años tengo. Ha habido varios inviernos en medio, ¿no? Pero el hecho es que veía que en España era algo completamente inusual y al final yo lo que hice fue, al volver del extranjero, empecé a vivir así, empecé a vivir compartiendo, compré mi primera inversión, mi primer piso lo compré con 25 años. Lo compartía primero con estudiantes, luego lo metí en alojamiento turístico, cuando un poco salieron todas estas plataformas, o un poquito antes de que salieran todas estas plataformas, y empecé a experimentar lo que es vivir sin plataformas de Internet y luego con plataformas de Internet, ¿no? Y Interesante. al mismo tiempo, pues trabajaba en hoteles, ¿no? Y empezaba a meterme mucho dentro del sector hotelero. No he trabajado en otro sector. Siempre he trabajado en el sector hotelero, bueno, en el sector inmobiliario un poco porque vendía hoteles también en un momento dado, vendía hoteles para inversión y un poco combinaba pues esta pasión hotelera y profesión hotelera que tengo con la pasión que siempre he tenido, que es de optimizar espacios, ¿no? Al final, lo que siempre me ha encantado es ver cómo un espacio puede tener diferentes usos, cómo se pueden llegar a optimizar todos esos espacios y ha sido un poco mi forma de vivir siempre. He invertido en parkings, he invertido en inmuebles para comprar y alquilar, he invertido en oficinas para convertirlas en coworkings, ¿no? Y diferentes conceptos de este tipo que siempre me han apasionado, la verdad. Y bueno, luego ya al final, después de 15 años como directivo en la industria hotelera, me di cuenta que debía combinar ambas cosas, ¿no? Mi pasión dentro de lo que son los alojamientos y la optimización de espacios y alojamientos turísticos con mi experiencia hotelera para poder asesorar a gente empresarios que tienen ya sean viviendas turísticas o que gestionan viviendas turísticas o que tienen hoteles, hostales, bed and breakfast, para poder hacer que sus proyectos sean proyectos de vida. Esto es una forma de vivir, sea un proyecto de vida rentable y que pueda llegar a ser medible, ¿no? Y ver un poco cómo pueden en el día a día poder mejorar y hacer que ese Airbnb, que se ha vuelto esto un verbo, ¿no? Pero que Sí. existe desde hace muchísimos años y que, bueno, pues toda la vida hemos visto dentro de lo que son las viviendas, hasta incluso carteles en balcones de se alquila esta vivienda por temporada y demás. Cuando ya pasa a ser un alquiler turístico muy monitorizado con Internet, ya empezamos a lo que es una gestión de datos que se tiene que hacer de forma muy profesional para ver de qué forma obtengo los mayores ingresos para los activos que estoy manejando y que estoy explotando para poder cubrir todos mis costes y para poder hacer que cada año pueda recibir mayores utilidades con el negocio que estoy explotando, ¿no? Este es un poco la base del proyecto, de dónde vengo y cómo ayudamos dentro de Val Consulting a cualquier empresario o anfitrión dentro de lo que es el sector turístico. Me encanta la historia que me comentas, porque bueno, lo estábamos comentando un poco antes de esta entrevista, ¿no? Que en este sector a veces sufrimos de estas atomización de intereses, ¿no? Y por un parte va la gente que es como quien dice, perdóname, las comillas, ¿no? Puramente hotelero, y el que es puramente de vacacional o de turístico, ¿no? Y a veces hay incluso una animadversión casi personal entre las personas de unos sectores. Y bueno, eso es un poco la idea de estos cafés de los lunes y de los grupos de WhatsApp que tenemos, ¿no? Crear este ambiente profesional de colaboración y entender que tenemos mucho más por construir si vemos los puntos de interés, ¿no? Como tú dices, al fin y al cabo estamos hablando de coger espacios, coger trozos de inmuebles de ciudad y ver la mejor manera de utilizarlos, de rentabilizarlos, de ponerlos al servicio de personas. Y esto creo que tenemos muchas cosas en común en el sector, ¿no? La capacidad de crear ahí sinergias, ¿no? Total, estamos en el mismo barco, o sea, todos al final tenemos los mismos retos por delante, o sea, tenemos al final unos espacios que tienen una capacidad fija, o sea, en un restaurante
tú puedes hacer varios turnos y poder remontar lo que es una mesa con varios comensales que ocupan ese espacio, y esa optimización de espacios es ver un poco cuál es la durabilidad del servicio y cómo acortarlo para poder remontar ese servicio varias veces en un mismo espacio. Pero nosotros alquilamos cada día una vez, tenemos una sola oportunidad de poder alquilarlo con esa capacidad fija que tenemos dentro de ese activo. Ya puede ser una vivienda o puede ser un edificio con 200 unidades de negocio dentro, 200 unidades de alojamiento dentro, apartamentos, habitaciones, lo que fuera. Y esa capacidad fija hay que venderla de lo mejor posible, con una barbaridad de data detrás, ¿vale? Porque hoy en día hay una marea de datos y hay que ver cómo procesar todos esos datos para al final tener información fiable, ¿no? Y ver un poco cómo obtener los mayores ingresos para poder cubrir todos los costes que tienes y poder crecer, ¿no? Como se dice en inglés, there is always room to improve, ¿no? Y esto es lo que nosotros vemos en el día a día. O sea, año tras año le damos crecimiento a lo que son todos nuestros anfitriones, porque siempre tenemos cosas que mejorar, ¿no? Y siempre hay parte mucho de las tendencias, parte mucho del mercado, pero también parte mucho de la data interna de ese establecimiento y de ver un poco qué es lo que podríamos hacer mejor dentro de ese establecimiento, ¿no? Y ahí se coloca vuestro proyecto Aval Consulting en esa voluntad, ¿no? De utilizar toda esa información para como una prestación de servicio a propietario, anfitrión, bueno, lo que me comentabas un poco antes, ¿no? Que esto es lo que hacéis vosotros en Aval Consulting. Claro, Juanjo, porque al final te doy un dato. O sea, cada minuto se envían más de 20 millones de mensajes de WhatsApp. Más de 20 millones. Se publican más de medio millón de tweets, y se visualizan más de 300.000 horas en Netflix. O sea, al final estamos en la era de la tecnología. Todos estos datos son del día a día, pero durante la pandemia se han duplicado. Y porque evidentemente hemos estado aislados socialmente, con lo cual hemos consumido de forma online muchísimo más, y se prevé que de aquí a 2030 pueda crecer 50 veces todo este procesamiento de datos, que al final hacen que estemos sumergidos en una marea de datos, y si no los procesamos y no tratamos de que todos esos datos puedan convertirse en información útil para poder gestionar nuestros negocios, pues evidentemente al final es como la teoría del surfista, ¿no? O te subes a la ola o deja que te arrastre, ¿no? Porque evidentemente tienes dos opciones con todo este procesamiento de datos que pueda haber por en medio, porque al final tenemos que ver cómo vendemos a futuro, con qué antelación tenemos que vender y puede llegar a ser una antelación óptima para no vender muy barato. O sea, yo siempre que he estado en consultoría, lo que he visto es muchos anfitriones y muchos empresarios del alojamiento turístico me dicen, no, si a mí me va súper bien, estoy en marzo y tengo todo el verano ya vendido. Digo, pues precisamente eso quiere decir que estás vendiendo muy barato, porque vendes de forma muy anticipada, ¿no? Entonces, ver un poco cómo poder tener un booking window, una antelación, una anticipación de reserva adecuada para poder vender adecuadamente lo que son tus habitaciones o tus apartamentos. Cuando hablas del gasto, y ahí es donde viene un poco la monitorización del ingreso versus la del gasto, porque al final una cosa que cabrea mucho es decir, es pensar que porque estás facturando mucho estás ganando mucho dinero y cuando llegas a final de año ves que no tienes beneficio neto, ¿no? Y entonces dices, no reparto utilidades, pero estoy muy contento porque facturo una barbaridad, ¿no? Entonces, el gasto, No, claro. eso no es muy positivo. Eso no es Claro, un muy buen hay, negocio, y, hay, claro. y, hay mucha gente que tiene esto en la cabeza, ¿no? Tiene esta idea en la cabeza. Dice, oye, me va genial todo este año, pero cuando llega a He final de año, vendido mucho, pero... claro, se da cuenta que, bueno, que ha vendido mucho, pero hay una intermediación muy fuerte, tiene otras por en medio, tiene gastos variables, gastos fijos, y que al final, pues todos esos gastos, cuando los restas de tus ingresos, pues al final no te están dando un beneficio adecuado para toda la actividad que estás desarrollando, ¿no? Entonces, ver un poco con no solo la monitorización de ingresos, sino la monitorización de gastos, una fotografía de gastos adecuada para la estructura de alojamiento y el modelo de alojamiento que tienes, ¿no? Y ver una cosa fundamental, cómo monitorizar la calidad percibida por parte de los huéspedes, ¿no? Y ver qué innovaciones hay en el mercado, qué es lo que debes hacer, qué tecnología deberías implementar dentro de tu alojamiento para hacer que esa calidad percibida por parte del huésped crezca, porque al final son vasos comunicantes. Si crece la calidad percibida, crecerán los ingresos, la ocupación, el precio medio y harás un negocio muchísimo, muchísimo más rentable. Yo, viniendo del sector hotelero, en el sector hotelero
siempre teníamos, o siempre se tiene, no es que se tenía antes y ahora no, siempre se tiene una oficina central desde donde se procesan todos estos datos con un departamento de administración, un departamento de finanzas, un departamento de revenue, un departamento de dirección, ¿no? Y al final, todos esos diferentes departamentos lo que están haciendo es responder a todas esas preguntas y dudas de negocio que hay para hacer que el front, todo el equipo logístico que está operando el hotel en el día a día, tenga la ocupación adecuada, haya trabajo para todo el mundo, los ingresos adecuados para que ese negocio funcione y sea rentable en el día a día. Y bueno, yo dentro de Aval Consulting y como emprendedor en general, como me encanta meterme en todos estos fregados y soy el tipo de persona o el tipo de emprendedor que le encanta encontrar soluciones a los problemas cotidianos de la gente, pues al final actúo pues un poco como activador de diferentes palancas de cambio dentro del sector, ya como profesor en universidades y escuelas de negocio y como asesor y consultor dentro de Aval Consulting para, de alguna forma, tengo un objetivo en la vida y no es otro que divulgar herramientas de desarrollo personal y profesional para que cualquier persona que quiera dirigir un negocio de alojamiento turístico pueda hacerlo de una forma rentable, pero también medible, ¿no? Y que de alguna forma podamos nosotros, desde la consultoría, como trabajamos con diferentes tipos de alojamiento, son hoteles, hostales, bed and breakfast, apartamentos turísticos, ver un poco, con esa perspectiva mucho más amplia que tenemos del mercado, ver un poco las buenas prácticas que se pueden aplicar en un tipo de modelo y en otro tipo de modelo de negocio para hacer que todas ellas puedan llegar a ser rentables y puedan llegar a crecer económicamente año tras año, que es al final la base de nuestro proyecto. Estamos en el mismo barco que todos, somos partners directos y vamos de la mano de los negocios de nuestros partners y clientes y lo que hacemos es que crezcan en el día a día trabajando en conjunto con ellos y trabajando de la mano. Me gusta mucho eso que comentas sobre monitorizar ingresos y gastos, porque al fin y al cabo lo que tratamos todos es de maximizar el neto. Si tratamos de maximizar el bruto, no iremos bien a largo plazo, ¿no? Es decir, eso no es si vendemos mucho pero no hay beneficios, mal, Total. ¿no? Lo que se trata es de que haya beneficios, monitorizar ambas cosas. Y también me encanta lo que comentas de que hay diversidad de situaciones, ¿no? Por eso lo digo que a veces que hay que tener un poco cuidado, ¿no? Cuando algunas personas hablan en algún caso de soluciones para todo el mundo, ¿no? Hay que individualizar, ¿no? Porque cada uno dice, no, aquí hay que hacer así. Dice, no, cada uno habrá que encontrar Es que su... claro, cada uno al final tiene un tipo de modelo de negocio diferente, ¿no? Dentro de las viviendas turísticas lo que se ve es muchísimos gestores de propiedades turísticas, muchos property managers que trabajan en gestión, ¿no? Y que al final ganan una comisión por el alojamiento. Si tú ganas una comisión, pues dependiendo de esa comisión y dependiendo del acuerdo que tengas con cada uno de los propietarios, una herramienta tecnológica que está estandarizada y que puede funcionar tanto para otras personas que tienen otra comisión o otras personas que tienen otro tipo de contrato con el propietario. Pueden estar en un alquiler fijo o pueden incluso ser propiedades propias. Y había que ver qué carga y qué apalancamiento hay detrás, ¿no? Es decir, si está pagando una hipoteca, si paga algunos préstamos por haber hecho inversiones dentro de esas viviendas, ver qué gastos fijos tiene detrás de esa vivienda, ¿no? Para tratar de entender dónde está el suelo y dónde está el punto muerto, ¿no? De ingresos y qué masa crítica de ingresos y de alojamientos tenemos que gestionar para llegar a un nivel de ingresos óptimo para poder cubrir esos costes fijos que tengo y poder crear utilidades año tras año, ¿no? Y esto, desgraciadamente, no puede estar estandarizado. Tiene que haber una persona detrás que analiza esa situación, que ve el tipo de contrato de gestión y que trata de crear la estrategia adecuada, ¿no? Y sobre todo en el momento en el que estamos, que ya no solo hay que analizar el contrato con el que trabajas en tus propiedades, sino que hay que analizar la cantidad de costes, cómo están aumentando con la inflación, los suministros, todo el cuello de botella que tenemos en la cadena de suministro y todo el cuello de botella que tenemos con la energía, cómo está aumentando, ¿no? El petróleo, cómo está aumentando, el gas, la electricidad, ¿no? Y todos estos costes, claro, si no tienes una foto adecuada y no puedes analizar qué tipo de estancia te interesaría más, si es una estancia media mucho más larga o más corta, qué tipo de precio medio y cómo es el encaje con ese tipo de estancia, ¿no? Porque evidentemente si alargas la estancia tu precio medio disminuirá, pero qué impacto va a tener en tus costes, ¿no? Y un poco ver en el día a día cómo lo tienes que hacer, pues todos estos son datos que hay que procesar y que hay que ver hacia qué tipo de reserva tengo que trabajar
cómo tengo que fluctuar mis ingresos para el tipo de modelo de negocio que tengo para hacer que mi negocio, pues año tras año, sea más rentable, ¿no? Efectivamente, porque hemos visto en los últimos años, quizás con la facilidad que dan para entrar en esto, y recientemente lo comentábamos aquí en otros eventos que hemos tenido en este canal, la facilidad que dan las plataformas para entrar hacen que entren muchas personas. Es fácil colocar un anuncio en Booking, en Airbnb y empezar a alquilar. Y a partir de ahí parece que todo es así, ¿no? Es decir, lo de Airbnb, lo de Booking son 4 clics y para hacer todos esos datos que tú has comentado, no hay esos 4 clics. No hay el clic que dice, análisis de mi situación patrimonial. ¡Pi! No, No, eso lo tienes que hacer tú. Tienes que coger un lápiz, claro. tienes que contar con profesionales, tienes que hacerlo. Entonces, parece que poco a poco vamos, esa gran incorporación de personas al sector están evolucionando, ¿no? Como tú comentas, en profesionalizarse más, en incorporar más, en hacer ese trabajo, ¿no? Y con esa situación, ¿cómo ves la posible evolución a futuro de este sector? Más allá de estos altibajos puntuales que comentábamos al principio, ¿no? Que parece que nos estamos llevando todas las tortas del mundo y las de los extraterrestres que van a venir, pero ¿cómo ves esa evolución a futuro un poco de este sector, con esta incorporación de tanta gente y con esta solidez de base que comentábamos al principio, ¿no? Ujú. Yo creo que hemos pasado por 2 años extremadamente duros, donde al principio, sobre todo de esta pandemia, pues pensábamos bueno, que esto ya se había acabado, que el mundo se había acabado como lo estábamos entendiendo. Creo que evidentemente ya no estamos en una visión tan pesimista y que estamos en una posición mucho más optimista, donde vemos que estamos recuperando un poco la vida de antes, o espero que al menos vayamos en esa dirección. Pero las lecturas que yo hago un poco de esta situación por la que hemos pasado es que ya no solo por la pandemia, sino por todo lo que estamos hablando, ¿no? Por una hipotética guerra que pueda llegar a explotar el día de mañana, o por estos sucesos naturales extremos de una nevada o de una inundación o de cualquier cosa, ¿no? Un volcán o todo este tipo de cosas, que al final vemos que la economía y la sociedad en general están muy conectada, ¿no? Y todo está súper conectado, y lo que le está afectando a uno en China, pues al final vemos que nos ha afectado a todos aquí, ¿no? Ujú. Y cómo eso puede llegar a afectar en el mundo en general, y el mundo como lo entendemos. Yo creo que han programado en sí, tanto el sistema educativo como nuestra sociedad en sí, hemos programado nuestro disco duro en nuestro cerebro de una forma en la que nos planteábamos el futuro y nos planteábamos nuestra vida, pues de una forma muy tranquila, muy pausada, en la que básicamente el cambio es muy arriesgado y tenemos que ir hacia una posición donde, digamos, las cosas no deben por qué cambiar, ¿no? Y la seguridad, lo más seguro es tener un puesto muy estable donde no hay cambios, no hay altibajos, y tengo que trabajar en un sistema, y yo dando clase en la universidad lo veo en el día a día. Es decir, los alumnos que me vienen lo que quieren es pelear por una posición fija en una empresa y por no salir nunca de ella, ¿no? Y lo que hemos visto es que la economía, la sociedad y el mundo en general va en una Lo dirección contrario. completamente opuesta, ¿no? Y esa dirección completamente opuesta es lo que nos hace ver es que nos tenemos que plantear el futuro pues como un futuro donde tenemos que estar muy adaptados al cambio, y donde a lo mejor vamos a tener que lidiar con periodos como los últimos 2 años que hemos pasado, donde hay periodos de muchísima incertidumbre, ¿no? Y yo creo que no es malo. Y si te vas acostumbrando a esos periodos de incertidumbre, hasta incluso llega un momento que le vas cogiendo hasta el gustillo, ¿no? A ello, ¿no? Y dices, uy, pues no es tan malo el hecho de no saber a futuro cómo las cosas van a ir, porque realmente no vamos a crear nunca nada si no arriesgamos en la situación en la que estamos, ¿no? En el día a día no se han creado las mejores empresas de éxito como Amazon, como Apple o como Airbnb, sin gente detrás que arriesgaba. Es decir, tiene que haber gente que arriesga, tiene que haber gente dispuesta a intentar pasar por periodos de incertidumbre, intentar acelerar cambios dentro de periodos de incertidumbre, porque es que estamos en esos periodos de incertidumbre. Y lo que no hay que ver esto es como un mundo incierto donde todo se va a derrumbar y donde las cosas no van a funcionar a futuro, sino ver un poco cómo nos podemos adaptar al cambio. Yo tengo una niña que dentro de poco hará 3 años, y cuando la he visto andar, el hecho de caerse en el día a día o el hecho de intentar empezar a correr y caerse no es malo. Es decir, si se cae, se levanta, y un poco la capacidad de adaptación y la capacidad de poder levantarte para cada día andar mejor y correr mejor
hace que sea parte de nuestro aprendizaje y parte de nuestro día a día, ¿no? Y si vivimos en un mundo en el que no queremos cambios, pues nunca vamos a evolucionar y no vamos a ir hacia ningún sitio, ¿no? Y luego, aparte, yo diría que ese periodo de incertidumbre hay que ver un poco cómo alinearnos hacia él y ver un poco cómo vivirlo mejor y, sobre todo, no perder el foco, ¿no? Porque creo que dentro de, o sea, la pandemia en general, al principio nos hizo pensar que éramos parte del problema. Éramos parte del problema porque, evidentemente, el sector travel vive de la movilidad y la movilidad es fundamental, que haya movimientos de personas y vivimos un poco con todos los medios de transporte, ¿no? Estamos muy conectados al sector aéreo, el sector ferroviario y en general cualquier sector cualquier medio de transporte estamos muy conectados dentro de lo que es el turismo, pero no somos parte del problema. Fuimos parte del problema durante un momento donde tuvo que haber un parón forzoso de movilidad, pues porque evidentemente estamos viviendo en una pandemia con un virus que se transmite de forma aérea y lo que tenemos que hacer es tener el menor contacto posible con otras personas, ¿no? Pero luego somos parte de la cura, porque la gente al final lo que está buscando es desconectar, es viajar, es socializar y no nos vamos a ir de este mundo acumulando bienes materiales dentro de todos estos años de progreso económico por los que hemos vivido, sino nos vamos a ir de este mundo con todas las horas de viaje y con todos los momentos memorables que hemos pasado con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿no? Y cómo hemos podido socializar conociendo destinos nuevos, ¿no? Y esta pandemia todavía no es cosa del pasado, lamentablemente, aún seguimos en ella. Ahora incluso nos enfrentamos a una guerra, pero es que la gente está deseando viajar, salir, y lo que vemos en el día a día es que si hablamos de 2010 a 2019, que llegamos en 2019 a unos 84 millones de turistas extranjeros, y eso solo son extranjeros, porque aparte está toda la demanda nacional también que creció una barbaridad. A día de hoy podemos estar hablando de unas proyecciones en este año 2022. Si hablamos de futuro, pues primero hablemos de presente, porque 2023 vamos a ver cuál será el reto, ¿no? Pero 2022 podemos estar hablando y se están haciendo proyecciones de ya en torno a lo que son los 68 o 70 millones de turistas extranjeros, ¿no? Y 68 o 70 millones de turistas extranjeros son cifras extremadamente parecidas a las de 2019. Yo es una cosa que me creo, es un dato que me creo mucho, porque lo que estamos viviendo en la Semana Santa, que es lo que está a la vuelta de la esquina, es que vemos precios medios en algunos destinos que están por encima de lo que se estaba vendiendo la Semana Santa de 2019. Con lo cual, a nivel de flujo de ingresos, si se trabaja mucho y llevas el control de la data, llevas el control de cómo procesar todos esos datos internos y externos de mercado en el día a día para tener una información fiable, lo que vemos es que con esa información fiable y haciendo fluctuaciones diarias de precio y trabajando muy bien, de forma muy profesional esa data, vemos que sí que hay crecimiento y que sí que estamos teniendo crecimiento comparado con años pre-pandemia, porque la gente, claro, en el Reino Unido han quitado las restricciones de viaje. Quiero decir, estamos en un momento, el conflicto este armado que estamos teniendo en el este, pues ahora está haciendo que mucha gente vea como un destino refugio España y que a lo mejor competidores como Turquía, Egipto y demás, que eran competidores de sol y playa, pues ya directamente ni se lo planteen, ¿no? Y que estén viniendo para acá. O sea que quiero decir que España está muy bien posicionada para poder afrontar este futuro tan incierto y que nosotros al final tenemos una cosa muy clara y hay que trabajar en el día a día poniendo en el foco de toda la estrategia al cliente que recibimos en el día a día para que la logística salga de forma fantástica y que al final en el día a día pues tengamos esa vivienda lista para poder recibir a nuestros huéspedes y demos esa experiencia a lo que son los huéspedes que están además deseosos de esa experiencia porque han estado pasando por 2 años de un aislamiento social severo y que quieren salir, ¿no? Pero luego también hay que procesar lo que son los datos de forma muy profesional para ver un poco cómo podemos tener un performance económico creciente, porque tenemos todas las herramientas para poder tenerlo en el día de hoy. Pues vamos a ver cosas muy interesantes en el futuro. Como tú decías, tenemos que cambiar esa actitud de aversión al riesgo y tenemos que abrazar el cambio, ¿no? Y ver un poco todo y ser capaces de dirigirlo, ¿no? De marcar el foco, como tú dices, y obtener esos datos que nos den
que nos den la posibilidad de maximizar las oportunidades de desarrollo que podemos encontrar en el futuro en un sector tan prometedor como este. Pues Alexis, muchísimas gracias por estar hoy aquí este rato charlando con nosotros y contándonos un poco de tu vida, de Aval Consulting y de cómo ves este sector. Y bueno, espero verte otra vez en este canal. Esperemos que no sea para hablar de la invasión extraterrestre. Pero, No, pero bueno, alguna oportunidad habrá de ahí, alguna alguna oportunidad oportunidad. y el metaverso y todas estas oportunidades que seguramente habrán. No, muchas gracias a ti por la invitación, Juanjo. La verdad que estamos encantados de formar parte de este proyecto. Creo que estás ayudando muchísimo al sector con tu canal y estaremos aquí para lo que necesites, para poder ayudar y poder aportar dentro de este canal de YouTube que tienes tan interesante con tantos invitados y con tantos temas de interés. Pues muchísimas gracias, Alexis. Nos veremos más veces. Muchísimas gracias. Gracias, Chao. Juanjo. Chao, hasta luego.